En las bulliciosas calles de Madrid, donde el aroma a café recién hecho se mezcla con el ruido de los coches y el murmullo incesante de la gente, la vida fluye a un ritmo frenético. Entre el ir y venir de trajes elegantes y maletines de cuero, existe un mundo paralelo invisible para muchos, pero tan real como el asfalto bajo sus pies. Es en este mundo donde encontramos a Alejandro, un hombre cuya existencia parece haberse desdibujado en los márgenes de la sociedad. Alejandro no siempre fue quien es ahora. Hubo un tiempo en que su nombre resonaba en las oficinas de una prestigiosa empresa, cuando su firma era buscada y su opinión valorada. Pero el destino, con su implacable sentido del humor, decidió jugarle una mala pasada. Una serie de eventos desafortunados, decisiones equivocadas y circunstancias fuera de su control lo llevaron a perderlo todo: su trabajo, su hogar, su familia. Y así, paso a paso, se encontró habitando ese otro Madrid, el de los invisibles, el de aquellos a quienes la gente evita mirar directamente a los ojos por miedo a reconocer en ellos un reflejo de su propia fragilidad. A sus 50 y tantos años, Alejandro se ha acostumbrado a vivir de la caridad ajena y de los pequeños trabajos que ocasionalmente consigue. Su hogar es un portal protegido del viento, su cama un cartón desgastado, y su armario una bolsa de plástico con las pocas pertenencias que le quedan. Sin embargo, a pesar de las duras circunstancias, Alejandro ha logrado conservar algo que muchos pierden incluso en la abundancia: su dignidad y su capacidad de asombrarse ante la belleza de los pequeños gestos humanos. Es una mañana como cualquier otra cuando Alejandro se dirige a su lugar habitual frente a la panadería La Espiga Dorada. El aroma del pan recién horneado inunda la calle, provocando que su estómago gruña en protesta. Se sienta en su rincón, extendiendo una pequeña lata frente a él, esperando que la generosidad de algún transeúnte le permita comprar algo para calmar su hambre. Las horas pasan lentamente. La gente va y viene. Algunos dejan caer unas monedas, otros pasan de largo fingiendo no verlo. Alejandro agradece cada gesto con una sonrisa genuina, sabiendo que cada céntimo es un paso más cerca de su próxima comida. Es entonces cuando la ve por primera vez. Una anciana, menuda y de aspecto frágil, se acerca a la panadería. Su ropa, aunque limpia, muestra signos de haber sido muy usada. Sus manos, arrugadas por el tiempo, tiemblan ligeramente mientras busca algo en su bolso desgastado. Alejandro la observa con curiosidad, notando la determinación en sus ojos a pesar de su evidente vulnerabilidad. La mujer entra en la panadería y minutos después sale con las manos vacías y una expresión de profunda tristeza en su rostro. Se detiene justo frente a Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Por un momento, sus miradas se cruzan, y en ese breve instante, Alejandro ve reflejado en ella todo el dolor y la desesperanza que él mismo ha sentido tantas veces. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se pone de pie. Con un gesto de determinación, recoge las pocas monedas que ha logrado reunir durante la mañana y se dirige hacia la anciana. Lo que está a punto de suceder cambiará no solo el curso de su día, sino el de su vida entera. Mientras Alejandro se acerca a la mujer, no puede imaginar que este simple acto de bondad desencadenará una serie de eventos que sacudirán los cimientos de su existencia. No sabe que, oculta tras la fachada de fragilidad de la anciana, se esconde una historia tan extraordinaria como la suya propia. No puede prever que su decisión de ayudar a alguien aparentemente más necesitado que él mismo será el catalizador de una transformación que afectará no solo su vida, sino la de muchos otros. En las próximas horas, Alejandro se verá envuelto en una situación que desafiará todo lo que cree saber sobre la fortuna, la generosidad y el verdadero valor de la bondad humana. Su encuentro con esta misteriosa anciana será solo el comienzo de una odisea que lo llevará a cuestionar la naturaleza misma de la riqueza y la pobreza y a redescubrir el poder transformador de un simple acto de compasión. Mientras la ciudad de Madrid continúa su ritmo imparable, ajena al drama que está a punto de desarrollarse en una de sus calles más concurridas, Alejandro da un paso adelante sin saber que está a punto de cruzar un umbral del que no habrá vuelta atrás.
La historia que está a punto de desentrañarse es un testimonio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad puede brillar con una intensidad cegadora, recordándonos que a veces los ángeles vienen disfrazados de mendigos y los milagros pueden ocurrir en los lugares más inesperados. El sol de media mañana caía implacable sobre las calles de Madrid, convirtiendo el asfalto en un espejo que reflejaba el calor abrasador. Alejandro, con sus ropas gastadas y su barba descuidada, se acercó a la anciana que permanecía inmóvil frente a la panadería La Espiga Dorada. Sus ojos, de un marrón cálido pero cansado, se fijaron en la figura menuda y temblorosa de la mujer. «Disculpe, señora», dijo Alejandro con voz suave, teñida de una amabilidad que sorprendía incluso a él mismo. «¿Se encuentra bien?» La anciana levantó la mirada, revelando unos ojos azules nublados por las lágrimas contenidas. Por un momento, pareció sobresaltada por la presencia de Alejandro, pero algo en la genuina preocupación de su rostro la tranquilizó. «Querido», respondió ella con voz trémula, «es solo que... Bueno, qué tontería la mía. He salido de casa sin mi monedero y ahora no puedo comprar el pan para mi cena». Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Conocía bien esa sensación de impotencia, de verse privado de algo tan básico como el alimento. Sin pensarlo dos veces, extendió su mano, ofreciendo las pocas monedas que había recolectado durante la mañana. «Por favor, tome esto», dijo con firmeza. «No es mucho, pero debería ser suficiente para un pan y quizás algo más». La anciana lo miró con asombro. Sus ojos se agrandaron con una mezcla de sorpresa y emoción. «Pero usted, ¿está seguro? No puedo aceptarlo. Es todo lo que tiene». Alejandro esbozó una sonrisa cansada pero sincera. «Hoy tengo más de lo que necesito, señora. Por favor, acéptelo. Me haría feliz saber que no se irá a la cama con el estómago vacío esta noche». Con manos temblorosas, la anciana tomó las monedas, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Gracias, hijo mío. Que Dios te bendiga por tu bondad». Alejandro observó cómo la mujer entraba nuevamente en la panadería, esta vez saliendo con una baguette fresca y un pequeño paquete que presumió sería queso o jamón. La anciana se detuvo frente a él una vez más, dudando por un momento antes de hablar. «Mi nombre es Carmen», dijo con una voz que había recuperado algo de fuerza. «¿Puedo saber el tuyo?» «Alejandro», respondió él, sorprendido por el gesto de familiaridad. Carmen asintió, como si estuviera grabando el nombre en su memoria. «Alejandro, has hecho algo extraordinario hoy. No lo olvidaré». Con estas palabras, se alejó lentamente, perdiéndose entre la multitud de la avenida. Alejandro la observó marcharse, una mezcla de emociones arremolinándose en su pecho. Por un lado, sentía la satisfacción de haber ayudado a alguien que lo necesitaba. Por otro, no podía evitar la punzada de hambre que ahora se hacía más aguda, sabiendo que había renunciado a su única posibilidad de comer ese día. Se sentó nuevamente en su rincón, apoyando la espalda contra la pared de la panadería. El aroma del pan recién horneado lo torturaba, pero se consoló pensando en la sonrisa agradecida de Carmen. Cerró los ojos, permitiéndose un momento de descanso. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La gente regresaba a sus hogares después de un largo día de trabajo, algunos deteniéndose en la panadería para comprar el pan de la cena. Alejandro observaba este ir y venir con una mezcla de resignación y añoranza, recordando tiempos en los que él también formaba parte de esa rutina cotidiana. Cuando el cielo se oscureció completamente y las farolas de la calle se encendieron, Alejandro se preparó para buscar un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando notó algo inusual. Un grupo de personas, vestidas con trajes elegantes, parecía estar buscando a alguien. Sus miradas escrutaban cada rincón de la calle, deteniéndose en cada persona sin hogar que encontraban. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. ¿Acaso la policía estaba realizando algún tipo de redada? ¿Habría ocurrido algún crimen en la zona? La idea de tener que moverse de su lugar habitual lo llenó de ansiedad,
Justo cuando se disponía a recoger sus escasas pertenencias para marcharse, uno de los hombres del grupo lo vio. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento y con un gesto llamó a sus compañeros. En cuestión de segundos, Alejandro se encontró rodeado por 5 personas de aspecto imponente. ¿Es usted Alejandro?, preguntó uno de ellos, un hombre alto, de cabello canoso y mirada penetrante. Alejandro asintió, incapaz de encontrar su voz. El miedo y la confusión se apoderaron de él. ¿Qué podían querer estas personas de él? El hombre que había hablado esbozó una sonrisa que parecía genuinamente amable. Señor Alejandro, hemos estado buscándolo. Nuestra jefa, la señora Carmen Vega, nos ha enviado. Dice que usted realizó un acto de extraordinaria bondad esta mañana y desea agradecérselo personalmente. Las palabras tardaron unos segundos en cobrar sentido en la mente de Alejandro. ¿Carmen? ¿La anciana a la que había ayudado? ¿Cómo era posible que tuviera personas trabajando para ella? Debe haber un error, balbuceó Alejandro. Yo solo le di unas monedas para que pudiera comprar pan. El hombre negó con la cabeza, su sonrisa ahora más amplia. No hay ningún error, señor Alejandro. La señora Vega es muy precisa en sus descripciones. Nos ha pedido que lo llevemos ante ella. Por favor, venga con nosotros. Alejandro miró a su alrededor, todavía inseguro. Todo parecía tan irreal, como si estuviera atrapado en algún tipo de sueño extraño. Pero algo en la expresión sincera de estos hombres, en la manera respetuosa en que se dirigían a él, lo convenció de que no había peligro. Con piernas temblorosas, Alejandro se puso de pie. Uno de los hombres se ofreció a llevar su bolsa, gesto que Alejandro agradeció en silencio. Mientras caminaban hacia un lujoso automóvil estacionado en la esquina, Alejandro no podía dejar de preguntarse en qué se había metido. El vehículo arrancó suavemente, llevándolos por las calles iluminadas de Madrid. Alejandro observaba por la ventana, viendo pasar los edificios y las personas, sintiéndose como un extraño en su propia ciudad. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Carmen Vega? ¿Por qué una mujer que aparentemente tenía los medios para enviar a un equipo de personas a buscarlo había estado mendigando por un pan esa mañana? Y lo más importante, ¿qué quería de él? Mientras el coche se adentraba en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, Alejandro sintió que estaba a punto de descubrir las respuestas a estas preguntas. Lo que no sabía era que esas respuestas cambiarían el curso de su vida para siempre. El automóvil se detuvo frente a una imponente mansión de estilo neoclásico. Los jardines, perfectamente cuidados, estaban iluminados por luces tenues que creaban un ambiente casi mágico. Alejandro descendió del vehículo con una mezcla de asombro y aprensión. Alejandro cruzó el umbral de la mansión con pasos vacilantes, sus ojos recorriendo el lujoso interior con una mezcla de asombro y desconcierto. El contraste entre el opulento vestíbulo y su propia apariencia desaliñada no podía ser más evidente, y por un momento se sintió profundamente fuera de lugar. El ama de llaves, una mujer de mediana edad con un rostro amable pero serio, lo guió a través de largos pasillos adornados con obras de arte que parecían valer más que todo lo que Alejandro había poseído en su vida. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta de roble tallado. «La señora Vega lo recibirá ahora», anunció la mujer, abriendo la puerta y haciéndole un gesto para que entrara. Alejandro ingresó a lo que parecía ser un estudio privado. Estanterías repletas de libros cubrían las paredes y un gran escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación. Sentada detrás de él, con una postura erguida y una mirada penetrante, estaba Carmen Vega. La transformación era asombrosa. La mujer frágil y desvalida que Alejandro había conocido esa mañana había desaparecido por completo. En su lugar se encontraba una dama elegante, vestida con un traje de diseñador y joyas discretas pero evidentemente costosas. Sus ojos azules, ahora claros y agudos, lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo que Alejandro no pudo identificar. «Alejandro», dijo Carmen, su voz firme y cálida al mismo tiempo. «Por favor, toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Aún aturdido,
Alejandro se sentó en la silla frente al escritorio, sintiéndose como si estuviera en medio de un sueño surrealista. Debes tener muchas preguntas, continuó Carmen con una sonrisa comprensiva. Permíteme empezar por el principio. Lo que presenciaste esta mañana fue parte de un experimento social que llevo realizando durante años. Alejandro parpadeó, tratando de procesar la información. ¿Un experimento? Carmen asintió. Verás, Alejandro, soy la fundadora y presidenta de la Fundación Vega, una organización dedicada a combatir la pobreza y la desigualdad. Pero hace mucho tiempo me di cuenta de que para realmente entender los problemas que intentamos resolver, necesitaba experimentarlos de primera mano. La mujer se levantó y caminó hacia la ventana, su mirada perdiéndose en la noche madrileña. Una vez al mes, me disfrazo de indigente y paso el día en las calles de diferentes barrios de Madrid. Observo, interactúo y, sobre todo, aprendo. Aprendo sobre la verdadera naturaleza humana, sobre la compasión y la indiferencia, sobre la lucha diaria de aquellos a quienes la sociedad ha olvidado. Alejandro escuchaba, fascinado y confundido a partes iguales. ¿Pero por qué? ¿Por qué exponerse de esa manera? Carmen se volvió hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que lo sorprendió. Porque la verdadera empatía, Alejandro, no se puede obtener desde la comodidad de una oficina. Necesitaba sentir el hambre, el frío, la invisibilidad que experimentan las personas sin hogar cada día. Y en todos estos años, ¿sabes qué he descubierto? Alejandro negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. He descubierto que la verdadera riqueza no se mide en euros o en propiedades. Se mide en la capacidad de dar cuando uno mismo tiene poco, de ver la humanidad en el otro, incluso cuando la sociedad nos empuja a ignorarla. Carmen se acercó a Alejandro, colocando una mano sobre su hombro. Y hoy, Alejandro, tú me has dado la lección más valiosa de todas. El rostro de Alejandro se contrajo en una expresión de confusión. Yo no entiendo. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Carmen soltó una suave risa. Ahí es donde te equivocas, mi querido amigo. Lo que hiciste hoy no es lo que cualquiera habría hecho. He pasado incontables días en las calles, y puedo asegurarte que son muy pocos los que, estando en tu situación, habrían renunciado a su única posibilidad de comer para ayudar a una extraña. Alejandro bajó la mirada, abrumado por las palabras de Carmen. No se sentía un héroe. Solo había actuado según lo que su corazón le dictaba en ese momento. Pero no te he traído aquí solo para agradecerte, continuó Carmen, regresando a su asiento detrás del escritorio. Quiero ofrecerte una oportunidad, Alejandro, una oportunidad de cambiar tu vida y, al mismo tiempo, ayudar a cambiar las vidas de otros. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Acaso estaba soñando? ¿Era posible que este encuentro fortuito pudiera ser el punto de inflexión que tanto había esperado? Carmen sacó una carpeta de uno de los cajones del escritorio y la colocó frente a Alejandro. Esta es una propuesta de trabajo. La Fundación Vega está iniciando un nuevo programa de reinserción laboral para personas sin hogar, y necesitamos a alguien que entienda de primera mano las dificultades y desafíos que enfrentan. Alguien con empatía, compasión y, sobre todo, con la fuerza interior para haber sobrevivido a la calle sin perder su humanidad. Alejandro abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un contrato, detallando un puesto como coordinador del programa, con un salario que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Yo no sé qué decir, balbuceó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. No tengo experiencia, no tengo estudios recientes. ¿Cómo puedo estar calificado para esto? Carmen se inclinó hacia adelante, su mirada intensa y decidida. Alejandro, tienes algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. Experiencia de vida y un corazón genuinamente compasivo. Eso es más valioso para nosotros que cualquier título académico. Alejandro miró el contrato, luego a Carmen y de nuevo al contrato. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado,
Sentía una emoción abrumadora ante la posibilidad de dejar atrás la vida en las calles, de tener un propósito nuevamente. Por otro, el miedo a lo desconocido, a no estar a la altura de las expectativas, lo paralizaba. «¿Y si fallo?», susurró dando voz a su mayor temor. Carmen sonrió con ternura. «Alejandro, el único verdadero fracaso es no intentarlo. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos de duda, pero lo importante es levantarse y seguir adelante. Y te prometo que no estarás solo en este camino. Tendrás todo el apoyo y la formación que necesites». Alejandro cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. Con manos aún temblorosas, pero movido por una fuerza interior que creía haber perdido hace mucho, tomó el bolígrafo que Carmen le ofrecía y firmó el contrato. «Bienvenido a la Fundación Vega, Alejandro», dijo Carmen, estrechando su mano con firmeza. «Estoy segura de que juntos haremos grandes cosas». Mientras Alejandro salía del estudio, acompañado por el ama de llaves que lo guiaría a su nueva habitación en la mansión, pues parte del acuerdo incluía alojamiento temporal hasta que pudiera encontrar un lugar propio, no pudo evitar pensar en lo surrealista de la situación. En cuestión de horas, había pasado de ser un hombre sin hogar a tener un trabajo, un techo y, lo más importante, un propósito. Pero mientras caminaba por los pasillos de la mansión, una nueva preocupación comenzó a formarse en su mente. ¿Cómo se adaptaría a esta nueva vida? ¿Sería capaz de dejar atrás los hábitos y miedos adquiridos en la calle? Y, sobre todo, ¿cómo podría usar esta segunda oportunidad no solo para mejorar su propia vida, sino para realmente hacer una diferencia en las vidas de otros que, como él, habían tocado fondo? Alejandro no tenía todas las respuestas, pero mientras se acostaba en una cama cómoda por primera vez en años, sintió que, por fin, tenía la oportunidad de buscarlas. Con este pensamiento reconfortante, se sumió en un sueño profundo, libre de las preocupaciones que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Lo que Alejandro no sabía era que su verdadero desafío apenas comenzaba. Los días y semanas siguientes pondrían a prueba su determinación, su adaptabilidad y, sobre todo, su fe en sí mismo y en la bondad humana. Pero por ahora, en esta noche de revelaciones sorprendentes, se permitió simplemente descansar y soñar con un futuro lleno de posibilidades. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de seda cuando Alejandro abrió los ojos. Por un momento, se sintió desorientado, incapaz de reconocer el lujoso entorno que lo rodeaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior lo inundaron como una ola, y una mezcla de emoción y ansiedad se apoderó de él. Se levantó de la cama, sus pies descalzos hundiéndose en la suave alfombra. El contraste entre este lujo y la dureza del cartón al que estaba acostumbrado era abrumador. Alejandro se dirigió al baño adjunto, donde se encontró frente a un espejo por primera vez en meses. La imagen que le devolvió la mirada lo sorprendió. Un hombre de mediana edad, con el cabello enmarañado y una barba descuidada, lo observaba con ojos cansados pero llenos de una chispa de esperanza. Alejandro tocó su rostro como si quisiera asegurarse de que era real, de que todo esto no era un sueño del que despertaría en cualquier momento. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Señor Alejandro», llamó la voz del ama de llaves, «el desayuno estará listo en media hora. He dejado ropa limpia para usted en el armario». «Gracias», respondió Alejandro, su voz ronca por el desuso. Después de una ducha caliente, un lujo que había olvidado lo bien que se sentía, y de afeitarse, Alejandro se vistió con la ropa que le habían proporcionado, un pantalón de vestir, una camisa blanca y un suéter ligero. La ropa le quedaba un poco grande, evidencia de los kilos que había perdido en la calle, pero se sentía limpio y presentable por primera vez en mucho tiempo. Bajó al comedor, guiado por el aroma del café recién hecho y el pan tostado. Carmen ya estaba allí revisando unos documentos mientras tomaba su desayuno. «Buenos días, Alejandro», lo saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo has dormido?» «Bien, gracias», respondió él, sentándose tímidamente a la mesa. «Yo
No recuerdo la última vez que dormí en una cama tan cómoda. Carmen asintió comprensivamente. Me alegro. Necesitarás estar descansado para lo que viene. Hoy comenzará tu orientación en la fundación. Mientras desayunaban, Carmen le explicó a grandes rasgos cómo sería su trabajo. Alejandro escuchaba atentamente, tratando de absorber toda la información. La tarea parecía abrumadora: ayudar a diseñar y coordinar programas de reinserción laboral, ser un puente entre la fundación y las personas sin hogar, compartir su experiencia para mejorar las iniciativas existentes. «Recuerda, Alejandro», dijo Carmen al notar su expresión de preocupación, «no esperamos que lo sepas todo desde el principio. Tendrás un periodo de formación y estarás trabajando con un equipo de profesionales. Tu papel es aportar tu perspectiva única y tu comprensión de primera mano de la situación en las calles». Alejandro asintió, agradecido por el voto de confianza, pero aún sintiéndose como un impostor. ¿Cómo podía él, que hasta ayer mendigaba en las calles, estar a la altura de semejante responsabilidad? Después del desayuno, Carmen lo llevó a las oficinas de la Fundación Vega, ubicadas en un moderno edificio en el centro de Madrid. Al entrar, Alejandro se sintió inmediatamente fuera de lugar. Empleados vestidos con trajes elegantes iban y venían, hablando por teléfono o discutiendo proyectos. El ruido de las impresoras y el tintineo de los teléfonos creaban una cacofonía que lo abrumaba. Carmen lo presentó al equipo con el que trabajaría directamente: María, una trabajadora social con años de experiencia; Javier, un psicólogo especializado en trauma y adicciones; y Laura, una experta en formación profesional. Todos lo saludaron con amabilidad, pero Alejandro no pudo evitar notar las miradas de curiosidad y, en algunos casos, de escepticismo. Las semanas pasaron volando para Alejandro, cada día trayendo consigo nuevos desafíos y aprendizajes. A medida que se sumergía en su trabajo en la Fundación Vega, comenzó a sentir que estaba encontrando su lugar, aunque el camino no estaba exento de obstáculos. Una mañana particularmente ajetreada, Alejandro se encontraba en una reunión de planificación para un nuevo programa de capacitación laboral. María, la trabajadora social, estaba presentando las estadísticas de éxito de programas similares en otras ciudades. Según estos datos, explicaba María, el 60% de los participantes logra mantener un empleo estable después de 6 meses de completar el programa. Alejandro frunció el ceño, una sensación de inquietud creciendo en su interior. Finalmente, reunió el coraje para hablar. «Disculpen, pero ¿puedo hacer una observación?». Todas las miradas se volvieron hacia él. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a continuar. «Esos números suenan impresionantes, pero ¿qué pasa con el otro 40%? En mi experiencia, muchas veces los programas se enfocan en los casos de éxito y olvidan a aquellos que no logran adaptarse. ¿No deberíamos pensar en cómo ayudar también a ese grupo?». Un silencio momentáneo siguió a sus palabras. Luego, para su sorpresa, Carmen, que había estado observando en silencio desde un rincón de la sala, se inclinó hacia adelante con interés. «Alejandro tiene un punto muy válido», dijo. «¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro alcance y efectividad?». Lo que siguió fue una discusión animada y productiva. Las ideas de Alejandro, basadas en su experiencia personal y en las conversaciones que había tenido con otras personas sin hogar, aportaron una nueva perspectiva que el equipo no había considerado antes. Al final de la reunión, Carmen se acercó a Alejandro con una sonrisa de aprobación. «Excelente aporte, Alejandro. Es exactamente por esto que tu presencia aquí es tan valiosa». Alejandro sintió una oleada de orgullo y satisfacción. Por primera vez desde que había comenzado este nuevo capítulo de su vida, sintió que realmente estaba haciendo una diferencia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Alejandro se encontró luchando con un conflicto interno cada vez más intenso. Por un lado, estaba agradecido por la oportunidad que se le había brindado y se sentía realizado al poder ayudar a otros. Por otro lado, no podía evitar sentir una creciente sensación de culpa y desconexión. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su nuevo apartamento,
un modesto pero cómodo estudio que la fundación le había ayudado a conseguir, Alejandro se detuvo frente a un parque donde solía dormir. Vio a un grupo de personas sin hogar reunidas alrededor de un banco, compartiendo una escasa comida. El contraste entre su vida actual y la que había dejado atrás lo golpeó con fuerza. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Alejandro se encontró dando vueltas en su cama, atormentado por preguntas que no tenían respuesta fácil. ¿Estaba traicionando de alguna manera a aquellos que había dejado atrás en las calles? ¿Tenía derecho a esta nueva vida cuando tantos otros seguían sufriendo? ¿Era realmente merecedor de esta oportunidad? La mañana siguiente, Alejandro llegó a la oficina con ojeras y una expresión preocupada. Carmen, siempre perceptiva, notó inmediatamente que algo andaba mal. «Alejandro, ¿puedes venir a mi oficina un momento?», le pidió después de la reunión matutina. Una vez a solas, Carmen lo miró con preocupación. «¿Qué sucede? ¿Has estado distante estos últimos días?». Alejandro dudó por un momento, pero luego las palabras comenzaron a salir como un torrente. Le contó sobre sus sentimientos encontrados, sobre la culpa que lo carcomía y el miedo a estar perdiendo la conexión con aquellos a quienes se suponía que debía ayudar. Carmen lo escuchó en silencio, asintiendo comprensivamente. Cuando Alejandro terminó, ella se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá. «Alejandro», comenzó, su voz suave pero firme, «lo que estás sintiendo es normal y, de hecho, es una señal de que eres la persona adecuada para este trabajo. Esa empatía, esa conexión que temes perder, es precisamente lo que te hace valioso para nosotros y para las personas que intentamos ayudar». Se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. «Pero debes entender algo fundamental. Tu éxito, tu bienestar, no es una traición a nadie. Al contrario, es una fuente de esperanza. Eres la prueba viviente de que es posible salir adelante, de que hay un futuro más allá de las calles». Alejandro asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. «Sin embargo», continuó Carmen, «entiendo tu necesidad de mantener esa conexión. Así que tengo una propuesta para ti». Le explicó que la fundación estaba considerando iniciar un programa de mentores, donde expersonas sin hogar que habían logrado reinsertarse en la sociedad pudieran servir como guías y apoyo para aquellos que aún estaban en las calles. «Quiero que lideres este programa, Alejandro. Será una oportunidad para que uses tu experiencia de una manera aún más directa y para que mantengas ese vínculo que temes perder». Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La idea de poder tender un puente entre sus dos mundos, de usar su nueva posición para ayudar de manera más directa a quienes aún estaban donde él había estado, encendió una chispa de entusiasmo en su interior. «Me encantaría», respondió con una sonrisa genuina, la primera en varios días. Mientras salía de la oficina de Carmen, Alejandro se dio cuenta de que estaba entrando en una nueva fase de su viaje, una fase que requeriría equilibrar su nueva vida con su pasado, sus responsabilidades profesionales, con su deseo de ayudar de manera más personal. No sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparado para el desafío. Lo que Alejandro no sabía era que este nuevo programa lo llevaría a enfrentar su pasado de una manera que nunca habría imaginado, poniendo a prueba todo lo que había aprendido y obligándolo a confrontar los demonios que aún acechaban en los rincones más oscuros de su mente. Pero por ahora caminaba con paso firme hacia el futuro, lleno de una renovada determinación y propósito. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de Madrid cuando Alejandro llegó al parque que una vez había sido su hogar. Vestía ropa casual pero limpia, un contraste marcado con los harapos que solía llevar. En sus manos sostenía un termo de café caliente y una bolsa con sándwiches. Este era el primer día oficial del programa de mentores, y Alejandro había insistido en ser él quien diera el primer paso. A pesar de los meses que habían pasado, conocía bien los ritmos de la vida en la calle. Sabía que esta hora temprana, justo antes de que la ciudad despertara completamente,
Era el mejor momento para acercarse a aquellos que, como él una vez, preferían mantenerse invisibles. Mientras caminaba por los senderos familiares del parque, Alejandro sintió una mezcla de emociones, nerviosismo, anticipación y una punzada de nostalgia que lo tomó por sorpresa. Estos caminos, estos bancos, estos árboles, todos guardaban recuerdos de sus días más oscuros, pero también de pequeños momentos de solidaridad y humanidad que lo habían mantenido a flote. No tardó en divisar un grupo de figuras acurrucadas bajo un gran roble. Se acercó lentamente, consciente de no parecer amenazante. «Buenos días», saludó suavemente. «He traído café y algo para comer, si alguien quiere». Las reacciones fueron variadas. Algunos lo miraron con sospecha, otros con una mezcla de esperanza y resignación. Una mujer mayor, envuelta en varias capas de ropa desgastada, fue la primera en acercarse. «Gracias, hijo», dijo con voz ronca, aceptando un vaso de café con manos temblorosas. Poco a poco, otros se acercaron. Alejandro repartió la comida y el café, intercambiando algunas palabras amables con cada persona. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar los detalles que antes habían sido su realidad cotidiana. Las manos agrietadas, las miradas cansadas, la ropa que llevaba demasiado tiempo sin lavar. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de unos 40 años, con una barba enmarañada y ojos hundidos, se mantenía apartado del grupo, observando la escena con una mezcla de anhelo y desconfianza. Alejandro sintió que el corazón se le detenía por un momento. Conocía esa mirada, conocía ese rostro. Era Miguel, su antiguo compañero de calle. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se acercó a él. «Miguel», llamó suavemente, «¿me recuerdas?». Miguel lo miró, confusión evidente en su rostro. Luego, lentamente, el reconocimiento se abrió paso. «Alejandro, ¿eres tú?». Alejandro asintió, ofreciéndole un sándwich y café. Miguel los aceptó mecánicamente, sin dejar de mirarlo. «¿Te ves?» «Diferente», dijo Miguel finalmente, su voz una mezcla de asombro y algo que sonaba peligrosamente cercano al resentimiento. «Han pasado muchas cosas», respondió Alejandro, sentándose junto a él en el banco. «Miguel, estoy aquí porque...». Pero antes de que pudiera continuar, Miguel lo interrumpió. «¿Te fuiste?», dijo, su voz cargada de emoción. «Un día estabas aquí y al siguiente... nada. Pensamos que habías muerto, Alejandro, o que te habían llevado a algún centro de rehabilitación forzada, y ahora apareces así, como si nada». Las palabras de Miguel golpearon a Alejandro con la fuerza de un puñetazo físico. En la emoción de su nueva vida, en el torbellino de cambios y oportunidades, había olvidado por completo a aquellos que había dejado atrás. La culpa que había estado acechando en los rincones de su mente ahora lo inundaba por completo. «Lo siento», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. «No tengo excusa. Debería haber vuelto. Debería haberte buscado». Miguel lo miró en silencio por un largo momento. «¿Qué te pasó, Alejandro? ¿Cómo...?» Hizo un gesto vago hacia la ropa limpia de Alejandro, su aspecto saludable. Alejandro respiró hondo y comenzó a contar su historia. Le habló de Carmen, de la Fundación Vega, de la oportunidad que se le había presentado de un día para otro. Le contó sobre su lucha para adaptarse, sobre la culpa que sentía, sobre el programa de mentores que estaba iniciando. A medida que hablaba, vio cómo la expresión de Miguel cambiaba. La amargura inicial dio paso a la curiosidad, luego a una chispa de algo que podría ser esperanza. «¿Y crees que podrías ayudarme también?», preguntó Miguel finalmente, su voz apenas audible. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Eso es exactamente por lo que estoy aquí, Miguel, para ayudarte a ti y a cualquiera que quiera una oportunidad. No será fácil, pero si yo pude hacerlo, tú también puedes». En ese momento, mientras el sol se elevaba completamente sobre Madrid, iluminando el parque y a las personas que poco a poco se acercaban a Alejandro y Miguel, atraídos por la conversación, Alejandro sintió que finalmente estaba cerrando un círculo. No era un salvador, no era un milagro andante,
Era simplemente un puente, un testimonio viviente de que el cambio era posible. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro dividía su tiempo entre la oficina, donde trabajaba en la estructuración formal del programa de mentores, y las calles, donde poco a poco iba ganando la confianza de más personas sin hogar. Miguel se convirtió en su primer caso de éxito. Con el apoyo de Alejandro y los recursos de la Fundación Vega, logró ingresar a un programa de desintoxicación y, posteriormente, a un curso de formación profesional. Verlo progresar, ver cómo recuperaba poco a poco la chispa en sus ojos, fue para Alejandro la confirmación de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, no todo fue fácil. Por cada historia de éxito, había otras de fracaso. Personas que no estaban listas para el cambio, que desaparecían a mitad del proceso, que recaían en viejos hábitos. Cada retroceso era un golpe para Alejandro, una prueba de su determinación y su fe en el programa. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que uno de sus mentoreados había abandonado el programa y regresado a las calles, Alejandro se encontró sentado en la oficina de Carmen, desahogando sus frustraciones. Carmen escuchó pacientemente mientras Alejandro expresaba sus frustraciones. Cuando terminó, ella se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. Alejandro comenzó suavemente. Lo que estás sintiendo es completamente normal. De hecho, es una señal de lo mucho que te importa este trabajo y las personas a las que intentamos ayudar. Pero debes recordar algo fundamental. No podemos salvar a todos. Alejandro asintió lentamente, aunque la frustración aún era evidente en su rostro. Carmen continuó. Cada persona que ayudamos es una victoria. Cada vida que cambiamos, por pequeño que sea el cambio, es un triunfo. No podemos medir nuestro éxito solo por aquellos que no logramos alcanzar. Las palabras de Carmen resonaron en Alejandro. Sabía que tenía razón, pero aún así, la sensación de impotencia persistía. Pero, ¿qué pasa con aquellos que abandonan el programa? ¿Con los que vuelven a las calles?, preguntó su voz cargada de emoción. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá. Esas personas, Alejandro, son nuestro mayor desafío y nuestra mayor oportunidad de aprendizaje. Cada fracaso nos enseña algo nuevo. Nos muestra dónde podemos mejorar, cómo podemos ser más efectivos. Se volvió hacia él, una sonrisa determinada en su rostro. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a aprender de estos contratiempos y vamos a hacer que este programa sea aún mejor. Las palabras de Carmen encendieron una chispa de renovada determinación en Alejandro. Juntos, pasaron las siguientes horas revisando el programa, identificando áreas de mejora y desarrollando nuevas estrategias para llegar a aquellos que parecían más resistentes al cambio. En los días y semanas que siguieron, Alejandro se sumergió en su trabajo con renovado vigor. Implementó las nuevas estrategias que habían desarrollado, incluyendo sesiones de terapia grupal, talleres de habilidades prácticas y un sistema de apoyo entre pares que permitía a los participantes más avanzados del programa ayudar a los recién llegados. Uno de los cambios más significativos fue la introducción de lo que Alejandro llamó días de inmersión. Una vez al mes, él y otros miembros del equipo pasaban 24 horas viviendo en las calles, experimentando de primera mano las dificultades que enfrentaban las personas sin hogar. Esta práctica no solo les permitía mantener una conexión directa con la realidad de la calle, sino que también ayudaba a generar confianza entre la comunidad de personas sin hogar. El impacto de estos cambios no tardó en hacerse sentir. La tasa de retención del programa mejoró significativamente y más personas comenzaron a acercarse voluntariamente, atraídas por los testimonios positivos de aquellos que ya estaban participando. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó de una manera que Alejandro nunca habría esperado. Una tarde, mientras realizaba su ronda habitual por el parque, Alejandro se encontró con un hombre joven, no mayor de 25 años, sentado solo en un banco.
Había algo en su postura, en la forma en que miraba al vacío, que llamó la atención de Alejandro. Se acercó con cautela, ofreciéndole un café y un sándwich. El joven, que se presentó como David, aceptó la comida con un agradecimiento murmurado. Mientras comía, Alejandro se sentó a su lado y comenzó a conversar suavemente con él. Poco a poco, la historia de David comenzó a revelarse. Era un estudiante universitario brillante que había caído en las garras de la adicción. Su familia lo había abandonado, incapaz de lidiar con sus recaídas constantes. Llevaba 6 meses en la calle, alternando entre albergues y bancos de parque. Mientras escuchaba, Alejandro sintió una conexión profunda con David. Veía en él no solo el reflejo de su propio pasado, sino también un potencial enorme que estaba a punto de perderse. «David», dijo finalmente, «sé que ahora mismo todo parece oscuro y sin esperanza, pero te puedo asegurar que hay un camino hacia adelante. Yo estuve donde tú estás ahora, y mírame. Si yo pude salir adelante, tú también puedes». David lo miró, una mezcla de esperanza y escepticismo en sus ojos. «¿Cómo? He intentado todo. Los programas de rehabilitación, los grupos de apoyo, nada funciona». Alejandro sonrió suavemente. «Tal vez lo que necesitas es un enfoque diferente, uno que entienda realmente por lo que estás pasando, porque quienes lo dirigen han estado ahí». Le habló del programa de mentores, de cómo funcionaba, de los éxitos que habían tenido. Pero más que eso, le habló de su propia experiencia, de cómo había pasado de dormir en ese mismo parque a dirigir un programa que estaba cambiando vidas. A medida que hablaba, Alejandro vio cómo algo cambiaba en los ojos de David. La desesperanza dio paso a una chispa de interés y luego a una llama de determinación. «¿De verdad crees que puedo hacerlo?», preguntó David, su voz apenas un susurro. Alejandro puso una mano en su hombro. «No solo lo creo, estoy seguro de ello, y estaré contigo en cada paso del camino». Esa tarde marcó el inicio de un viaje transformador, no solo para David, sino también para Alejandro y para el programa en su conjunto. David se convirtió en un participante modelo, enfrentando sus demonios con una determinación feroz y una resiliencia que inspiraba a todos a su alrededor. Más importante aún, la historia de David y su progreso se convirtieron en un poderoso testimonio del éxito del programa. Su transformación, de un joven perdido en las garras de la adicción a un estudiante universitario rehabilitado y motivado, captó la atención de los medios locales. Un periódico importante de Madrid publicó un artículo detallado sobre el programa de mentores, utilizando la historia de David como ejemplo del impacto que estaba teniendo. El artículo no solo destacaba los éxitos del programa, sino que también arrojaba luz sobre la crisis de personas sin hogar en la ciudad y la necesidad de enfoques innovadores para abordarla. El artículo tuvo un efecto dominó. De repente, el programa de mentores de la Fundación Vega estaba en el centro de atención. Otras organizaciones comenzaron a interesarse en replicar el modelo, y las autoridades locales se acercaron para discutir posibles colaboraciones. Para Alejandro, este reconocimiento público fue agridulce. Por un lado, estaba emocionado de ver que su trabajo estaba teniendo un impacto más allá de lo que había imaginado. Por otro lado, la atención mediática lo ponía nervioso. Temía que el programa perdiera su esencia, su conexión directa con las personas a las que intentaba ayudar. Una noche, mientras reflexionaba sobre estos temores en su apartamento, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era David. «Alejandro», dijo, su voz llena de emoción, «acabo de ver el artículo en el periódico. Yo quería agradecerte, no solo por ayudarme, sino por crear algo que está ayudando a tantos otros». Las palabras de David fueron un recordatorio poderoso para Alejandro. Más allá de los titulares y la atención mediática, lo que realmente importaba eran las vidas que estaban cambiando, una a la vez. Con renovada determinación, Alejandro se propuso aprovechar esta nueva plataforma para amplificar el impacto del programa, sin perder nunca de vista su misión principal: tender una mano a aquellos que, como él una vez,
necesitaban desesperadamente una segunda oportunidad. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Alejandro reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta aquí. De mendigo a mentor, de una vida sin esperanza a una llena de propósito. El contraste era tan marcado que a veces le costaba creer que todo esto fuera real. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una nueva perspectiva. La atención mediática que inicialmente lo había puesto nervioso, ahora se presentaba como una oportunidad. Una oportunidad no solo de expandir el programa, sino de cambiar la narrativa sobre las personas sin hogar en toda la sociedad. Con este nuevo enfoque, Alejandro se reunió con Carmen y el equipo de la Fundación Vega. Juntos, desarrollaron un plan para aprovechar el interés público de manera responsable y efectiva. Decidieron organizar una serie de eventos públicos donde los participantes del programa pudieran compartir sus historias directamente con la comunidad. El primer evento se llevó a cabo en un auditorio local. Alejandro estaba nervioso mientras se paraba frente al micrófono, pero cuando miró a la audiencia y vio las caras expectantes, encontró la fuerza para comenzar. Ya hace poco más de un año, comenzó, su voz temblando ligeramente. Yo estaba durmiendo en un banco de parque, sin esperanza, sin futuro. Hoy estoy aquí frente a ustedes, no como un salvador o un héroe, sino como un puente. Un puente entre dos mundos que muchos creen que están separados por un abismo infranqueable. A medida que Alejandro compartía su historia, vio cómo la audiencia se inclinaba hacia adelante, completamente cautivada. Vio lágrimas en los ojos de algunos, reconocimiento en los de otros. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable. Luego, uno por uno, otros participantes del programa subieron al escenario. Miguel, ahora sobrio y trabajando como asistente en un centro de rehabilitación. David, de vuelta en la universidad y voluntario en el programa. Y muchos más, cada uno con una historia única de lucha y superación. El impacto fue inmediato y profundo. Los medios locales cubrieron el evento extensamente, y pronto, invitaciones para hablar en otras ciudades comenzaron a llegar. El programa de mentores se convirtió en un modelo a seguir, y otras organizaciones comenzaron a implementar versiones adaptadas en sus propias comunidades. Pero para Alejandro, el verdadero éxito no estaba en los titulares o en las estadísticas. Estaba en los pequeños momentos, en las vidas individuales que estaban cambiando. Como la tarde en que una mujer joven se le acercó después de uno de los eventos públicos. Con lágrimas en los ojos, le contó cómo su hermano había estado viviendo en las calles durante años y cómo, inspirada por las historias que había escuchado, finalmente sentía que había esperanza para él. O el día en que recibió una carta de un hombre mayor que había estado sin hogar durante décadas. El hombre escribía que, aunque aún no se sentía listo para unirse al programa, las palabras de Alejandro le habían dado, por primera vez en años, la sensación de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para él. A medida que el programa crecía y evolucionaba, Alejandro se encontró enfrentando nuevos desafíos. La expansión trajo consigo complejidades administrativas y logísticas que a veces lo alejaban del trabajo directo con las personas que tanto amaba. Hubo momentos en los que se sintió abrumado, momentos en los que la magnitud de la tarea parecía demasiado grande. Pero en esos momentos, Alejandro siempre volvía a lo básico. Salía a las calles, hablaba con las personas, escuchaba sus historias. Y cada vez que lo hacía, recordaba por qué había comenzado este viaje en primer lugar. Un día, casi 2 años después de aquella mañana en que Carmen lo había encontrado en la calle, Alejandro se encontró de nuevo en aquel parque. Se sentó en el mismo banco donde solía dormir y miró a su alrededor. El parque no había cambiado mucho, pero él sí. Y no solo él, sino las vidas de docenas, cientos de personas que habían encontrado esperanza y un nuevo comienzo a través del programa. Mientras estaba sentado allí, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, vio a un hombre joven acercarse tímidamente. El hombre se parecía mucho a él mismo hace 2 años, ojos cansados, ropa desgastada, pero con una chispa de algo en su mirada. Esperanza,
Tal vez, o el deseo de cambio. Alejandro sonrió y se levantó, extendiendo su mano. «Hola», dijo suavemente. «Me llamo Alejandro. ¿Te gustaría tomar un café y charlar un rato?» Y así, el ciclo comenzaba de nuevo. Otra vida a punto de cambiar. Otro puente a punto de construirse. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Alejandro se sentó a escribir en su diario, una práctica que había adoptado como forma de procesar sus experiencias. Mientras su pluma se deslizaba sobre el papel, se dio cuenta de una verdad fundamental. Su transformación no había terminado aquel día en que Carmen lo sacó de las calles. Continuaba cada día, con cada persona que ayudaba, con cada obstáculo que superaba. Había aprendido que la verdadera transformación no es un evento único, sino un proceso continuo. Un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de extender la mano a otros y, al hacerlo, encontrar nueva fuerza y propósito en uno mismo. Mientras cerraba su diario, Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad que una vez lo había visto en su punto más bajo y que ahora era testigo de su resurgimiento. Sonrió, agradecido por el camino recorrido y emocionado por lo que aún estaba por venir, porque sabía que mañana sería otro día para tender puentes, para cambiar vidas, para demostrar que, no importa cuán oscuro parezca el presente, siempre hay esperanza para un futuro mejor. Y él estaría allí, listo para ofrecer esa esperanza a quien la necesitara, un día a la vez. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.